Bien, vamos a continuar con el video anterior donde estábamos haciendo un ejercicio para el análisis de varianza de dos factores con repetición. Teníamos esta tabla con los datos originales, con los T y J calculado, con los T sub I calculado, que son la sumatoria de los T y J de columnas, con los TJ calculado, que era la sumatoria de los T y J a través de las filas, y habíamos elaborado nuestra tabla ANOVA y habíamos calculado la suma de cuadrados totales, que era 1995.64, que lo habíamos traspasado a la tabla. Bien, ahora vamos a continuar calculando las demás sumas de cuadrados. Bien, para ello, bueno, nuevamente lo ponemos de guía la tabla original de los datos y empezamos a calcular como les comentaba, las demás sumas de cuadrados. Bien, y vamos a continuar con la suma de cuadrado para las columnas, es decir, el SCC, que es igual a 1 sobre R por N, donde R, recordemos, es la cantidad de tratamiento en las filas, que eran 4, el N, que es la cantidad de elementos en cada celda, que era 3, y por la sumatoria de todos los T sub I al cuadrado. ¿Cuáles son los T sub I? Serían estos tres valores, ¿no? Los T sub I, el 968, el 1007 y el 906. Y el factor de corrección que lo habíamos calculado en el anterior video y que estaba ya también en la anterior diapositiva. Es decir, 4 que es el R, como habíamos mencionado, el N que es 3, la sumatoria de los cuadrados de todos los T sub I, menos el valor de corrección C ya calculado anteriormente. De esa manera encontramos que la suma de cuadrado para las columnas es 450,72, valor que traspasamos a nuestra tabla ANOVA. Posteriormente nos vamos a lo que llamamos la suma de cuadrado para las filas, el SCF, que es igual a 1 sobre C por N, donde C, recordemos que es la cantidad de tratamientos que hay en cada columna, que son 3 columnas, 3 tratamientos. El N, que es la cantidad de elementos que hay en cada celda, que recordemos que es 3 también. Fíjense que aquí ya estamos reemplazando. Y eso multiplicamos por los TJ al cuadrado. ¿Cuáles son los TJ al cuadrado? El 696, 703 y el 762 y el 730. ¿No? Estos cuatro valores serán los TJ. Y la sumatoria de los cuadrados de estos cuatro valores, tal como nos muestra aquí en la ecuación, menos el factor C, que es el factor de corrección ya calculado también anteriormente, encontramos que la suma de cuadrados para las filas es 299,86. Este valor traspasamos a la tabla. Posteriormente, calculamos la suma de cuadrados para el error de muestreo, lo que llamamos el SCE, que va a ser igual a la sumatoria de todos los x sub i al cuadrado. Si ustedes recuerdan, esto ya lo habíamos calculado en la suma de cuadrados totales, pero de todas maneras, ¿qué son los x y j acá? Son cada uno de los 36 datos que tenemos. Cada uno de ellos habría que elevarlo al cuadrado. Eso menos 1 sobre n, donde n, que será 3, que es la cantidad de elementos en cada celda, por la sumatoria de los T y J al cuadrado. ¿Cuáles son los T y J? Son las sumatorias de cada celda, es decir, el 243, 214, 239, 247, 244, el 212, 243, 274, 245, 245, 274 y 210. Esos serían los T y J, pero que habrá que elevarlos al cuadrado, bueno, y aplicarles sumatoria. Eso nos genera una suma de cuadrados para el error de 374. Y lo traspasamos aquí a la tabla ANOVA. Y por último, tenemos la suma de cuadrados para la interacción, el SCI, pero que lo podemos calcular de la fórmula global que nos dice que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados para las columnas más la suma de cuadrados para las filas, más la suma de los cuadrados para interacción, más la suma de los cuadrados debido al error. Ya tenemos calculado todos los factores, de ahí despejamos la suma de cuadrados para la interacción
y encontramos que vale 871,05 y lo traspasamos a la tabla. De esta manera hemos generado toda la columna de las sumas de cuadrados. Bien, estos grados de libertad también habían sido calculados. Ahora podemos calcular los cuadrados medios. Este cuadrado medio para las columnas se lo genera del cociente entre su suma de cuadrados para las columnas y sus grados de libertad, que nos da 225,36. Los cuadrados medios para las filas, lo mismo, la suma de cuadrados para las filas dividido entre sus grados de libertad. Los cuadrados medios para la interacción es igual al cociente entre la suma de los cuadrados para la interacción dividido entre sus grados de libertad, y los cuadrados medios para el error es el cociente entre la suma de cuadrados para el error entre sus grados de libertad. De esa manera generamos esta columna de cuadrados medios tanto para las columnas, para las filas, para la interacción como para el error. Ok, muchas gracias.